estar con ustedes. Me gusta mucho como aquí hay gente de todas partes del mundo. Nunca sé quiénes van a estar aquí, pero gracias y bienvenidos a nuestro estudio. Hay muchos temas en la Biblia que son bonitos, hermosos, y es agradable hablar de ellos, pero no es así con el tema de hoy. Yo pienso en Judas. ¿Se acuerdan? En versículo 3? Judas quería hacer de cosas bonitas, quería hablar de la gracia de Dios, del plan de Dios, pero sentía la necesidad de escribirles acerca de la fe, o sea, del sistema de fe de Cristo y de los falsos maestros que lo amenazaban. Así el libro de Judas tiene que ver mayormente con el peligro de la falsa doctrina. Vamos hoy a hablar del error religioso. Y es que en la congregación en West Harlem y también en años pasados en la congregación en Fairlawn, hay algunos hermanos que se han ido de nosotros y han comenzado a reunirse con falsas religiones. Vamos a hablar con franqueza. El balance entre la gracia y las convicciones a veces es un poco difícil. Es que queremos tener tacto, pero a veces en mi propia vida yo he tratado de tener tanto tacto que a veces nadie me entiende. Así me dice mi esposa, Gardner, tienes que hablar más francamente para que la gente te entienda. Como dice una hermana aquí, hay que hablar sin pelos en el corazón. Algunos dicen, después de escuchar este tipo de mensaje, ellos piensan ser mejores que otros. Están juzgando a los demás. Y no es así el caso. Algunos que se encuentran en varios errores son personas nobles. Hasta yo conozco algunos musulmanes que son nobles. Y en todas las religiones hay gente noble que hacen grandes sacrificios. Aún así, están en sistemas erróneos, sistemas peligrosos. No juzgamos el destino final de nadie. Dios es misericordioso, pero la Biblia todavía dice que hay gran peligro espiritual en el error religioso. Y nosotros aquí enseñamos la Biblia, entonces tenemos que enseñar lo que enseña la Biblia en cuanto al peligro del error religioso. La Biblia habla del peligro de la carne, el peligro del orgullo, el peligro de la falta de amor, pero cuántas advertencias en contra de la falsa doctrina. Y no está de moda hoy en día hablar del error religioso. Pero ya que la Biblia lo hace, lo vamos a hacer nosotros. Vamos a compartir la pantalla y vamos a hablar hoy, con la ayuda de Dios, de 4 tipos de error religioso. Y vamos a hablar de 4 categorías en particular. Primero, vamos a hablar del error religioso que viene del compromiso con la cultura. En el Nuevo Testamento, quienes más representan este error son los saduceos. Los saduceos. La historia de los saduceos, como 300 años antes de Cristo, los griegos bajo Alejandro Magno conquistaron el mundo conocido de aquel entonces. Y la cultura griega penetró todas partes del mundo conocido. Su lengua, su filosofía, sus conceptos acerca de la vida, su arte y muchas ideas griegas estaban de moda, pero a la vez estaban en conflicto con las enseñanzas de Dios en la ley de Moisés y en el Antiguo Testamento. Los líderes judíos, ya estamos hablando de ellos, los líderes judíos que gobernaban en Judea no querían quedarse mal frente a sus amigos y frente a otros influenciados por la cultura griega. ¿Y cómo iban a ellos a
salir sofisticados frente a ellos y a la vez mantener cierto tipo de fe en el Antiguo Testamento. La solución para ellos, el compromiso, quizá mejor la palabra, la concesión. Hicieron concesiones a la cultura griega. Lo que negaron, Hechos 23:8, no vamos a ponerlo en la pantalla, pero dice, porque los saduceos, estamos hablando de ellos, dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Eran cosas rechazadas por los griegos y por tanto ellos querían hacer concesiones a la cultura griega. Y lo mismo pasa hoy en día. Yo tengo aquí el protestantismo progresista, es donde quizás más se ve nuestra cultura. Se ha llenado de las filosofías que rechazan a Dios. Está de moda el homosexualismo. Está de moda la política de género. Tú puedes elegir tu sexo. Y hay mucha presión, mucha para conformarse a estas modas culturales. En este país, y yo sé que es igual en Sudamérica, en Colombia, especialmente países como Colombia, Argentina, Chile, etcétera. Si uno no se conforma con estas modas, le ven como intolerante, le ven como atrasado. Todo el mundo tiene que aceptar eso. Y muchas religiones tradicionales entonces han cedido a la presión y apoyan la nueva moralidad de la cultura. Voy a hablar francamente, la rama más grande de los luteranos, de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, el concilio presbiteriano más grande, y hay varios, la Iglesia Anglicana, todos han hecho declaraciones apoyando el homosexualismo, apoyando lo que a veces llamamos la ideología de género. Y desde que hice este mensaje hace un par de meses por primera vez, no solamente son los protestantes progresistas que lo han hecho, pero según me dicen, y yo no he leído a fondo lo que ha pasado, pero el mismo Papa ha declarado que ahora hay que bendecir los matrimonios homosexuales. También están afectados por este espíritu de concesión a la moralidad que está de moda hoy en día. Y aún entre hermanos que se identifican como miembros de la Iglesia de Cristo. En Nueva York hay una iglesia, se dice ser Iglesia de Cristo, con mujeres en el púlpito. Tienen ancianas de la iglesia, sin mencionar la música instrumental. Y tenemos el evangelio social, el dar énfasis a la política, el recreo, etcétera, y no tanto a la Biblia. Entonces tenemos así el error de aquellos que quieren hacer concesiones a la cultura. Pero luego hay quienes tienen el error del tradicionalismo. En la Biblia leemos de los fariseos, los que más representan este tipo de pensar. Comenzaron ellos bien al oponerse al compromiso de los saduceos, quizás 150 años antes de Jesús. Y eso era correcto porque los saduceos estaban mal al hacer concesiones a la cultura griega. Luego tenemos el hecho de que convirtieron sus reglas personales en leyes de Dios. Vamos a leer de esto ahora mismo. Y Jesús les condenó mucho por su hipocresía. Daban mucho énfasis a los actos externos, perdieron poco énfasis al corazón, a la humildad, a la misericordia. Leemos
de esto en Marcos capítulo 7. Los fariseos querían quejarse de los discípulos de Cristo. Dice versículo 5. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía: astutamente, ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Entonces Jesús les da ejemplos de cómo lo habían hecho. Podríamos dibujarlo más o menos así. Tenemos el pueblo, tenemos allá en el cielo Dios. ¿Cómo llegar a Dios? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero los fariseos, los saduceos y otros más, y en particular los fariseos, querían poner sus tradiciones como si fueran leyes de Dios. ¿Y qué pasó? La gente, en vez de fijarse en Dios, en su palabra, comenzaron a preocuparse por las tradiciones de los fariseos. Y así vemos que no estaban enfocándose en Dios. Es como si estas tradiciones bloquearan, como si fuera la visión de ellos del cielo. Y así pasa hoy en día. Aquí es una cita que indica cuál es la posición de la iglesia romana. Escuche bien. No es solo de la Sagrada Escritura, de donde la iglesia extrae su certeza sobre todo lo revelado. Por tanto, tanto la Sagrada Tradición como la Sagrada Escritura deben ser aceptadas y veneradas con el mismo sentido de lealtad y reverencia. ¿Qué están diciendo? Nuestras tradiciones tienen el mismo peso que las escrituras de Dios. ¿Qué vemos aquí? Exactamente el mismo error que cometieron los fariseos. Ahí está el pueblo, ahí está Dios, y la iglesia romana pone sus tradiciones y dicen a la gente: ustedes tienen que seguir nuestras tradiciones para seguir a Dios. Y como resultado, la gente no habla de Dios para hablar para tratar de dar razones por lo que hacen. En vez de eso, dicen ellos: la iglesia enseña esto. La iglesia prohíbe tal y tal cosa. La iglesia dice que tenemos que bendecir a los matrimonios homosexuales y así en adelante. ¿Están enfocados en Dios? No, están enfocados en sus tradiciones. Es exactamente el mismo error que Jesús condenó con tanta fuerza en textos como Mateo 23 y en Marcos 7, lo que acabamos de leer. Si nosotros vamos donde aceptan la tradición humana en un plano de igualdad con las escrituras, estamos apoyando el mismo error que Jesús condenó. Muy bien, sigamos. Vamos a hablar de otro tipo de error. El que viene de la especulación. Y hay ciertas religiones que se basan en la especulación. Juan capítulo 1 es interesante. Antes de leer el texto, le voy a dar el fondo. Jesús, en versículos 18 y 19, le dijo a Pedro que iba a ser encarcelado antes de su muerte. Y
Pedro se dio cuenta de que el apóstol Juan caminaba detrás de ellos. Y entonces Pedro preguntó a Jesús por Juan. ¿Y qué de él? ¿Qué de Juan? Ahora la respuesta de Jesús en 22. Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Pero notemos 23. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si yo quiero que se quede hasta que yo venga, a ti, ¿qué? ¿Ustedes ven lo que pasó? Jesús no dijo nada acerca de quedarse Juan hasta la última venida de Cristo al mundo, sino que a ti no te importa. Ahora Juan evidentemente tuvo una larga vida. Y evidentemente hay en los como 60 años después de la muerte de Cristo, él estaba en Éfeso. Y yo puedo imaginar a los niños que habían oído este rumor señalando a Juan, dicen, mira, aquel anciano, él no va a morir antes de que Jesús venga. Pero no era cierto, era especulación. Varios grupos erróneos tienen sus raíces en especulaciones acerca de la fecha del retorno de Cristo. Nuestros amigos que se llaman testigos de Jehová y adventistas tienen raíces en un profeta aquí en los Estados Unidos que dijo que el mundo iba a tener en el año 1844. ¿Pasó algo en el año 1844? No. Y entonces el grupo como se fragmentó, dos seguidores de él, se llamaba William Miller o Guillermo Miller, dos seguidores de él comenzaron sus propias iglesias. Elena White comenzó la iglesia adventista. Charles Russell o Carlos Russell, si prefiere, comenzó los testigos de Jehová. Y los testigos decían que Jesús vino para reinar sobre la tierra en 1914. Dijeron que iba a comenzar los grandes hombres de Dios a retornar al mundo en 1925. Hicieron también predicciones en cuanto al año 1975. Pura especulación. Así comenzaron esos grupos. Ahora bien, las profecías de Apocalipsis, de Ezequiel, de Daniel, etcétera, son para mostrarnos los grandes principios del poder de Dios, su justicia, su misericordia. Es bueno estudiar esas profecías, pero algunos han convertido aquellos libros y las profecías en ellos, en campos para especulación. Dicen hoy en día, Donald Trump es el anticristo. ¿Qué? La guerra en Ucrania está en las escrituras. ¿Qué? Y si uno, ahí está en Ezequiel, ahí está 666. Decían que Ronald Reagan, no sé si alguno de ustedes se acuerdan de él, era un presidente de los Estados Unidos hace algunos años. Era el anticristo. ¿Y por qué Ronald Reagan es el anticristo? Fíjese en su nombre, dijeron. Su primer nombre es Ronald, tiene 6 letras. Su segundo nombre es Wilson, tiene 6 letras. El apellido Reagan tiene 6 letras. 666. Ronald Reagan es el anticristo. Y bueno, Reagan ya murió. No pasó nada. Pero este es el tipo de especulación que trastorna la mente de la gente. Pasa tiempo hablando de la guerra en Israel y no pasa nada de tiempo hablando del plan de salvación de Dios para redimir al hombre. Entonces, si dedicamos nuestro tiempo a la especulación, vamos a perder el mensaje principal de las Escrituras, el amor de Dios y su plan para redimirnos a nosotros. Vamos a un cuarto tipo de error.
lo que yo llamo el emocionalismo. El hombre siempre ha tenido la tendencia de buscar a Dios no tanto por su palabra, sino a través del misticismo, lo que podríamos llamar el emocionalismo. Vamos a explicarlo un poco más luego. Pero un texto donde vemos que aún en el tiempo del Nuevo Testamento, este tipo de religión atraía a muchos. Colosenses 2, 8, 19. Pablo está hablando de un peligro que amenazaba a los primeros discípulos. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo, en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza. ¿Ven lo que estaba pasando? Había algunos que querían adorar a los ángeles, querían basarse no en las escrituras, sino en visiones, en sueños que habían tenido. Y así no estaban fijándose en Cristo, como dice Pablo, no haciéndose a la cabeza. El emocionalismo se puede dibujar así. La Biblia habla de la importancia de la fe. La fe. Pero según la Biblia, y ustedes conocen el texto, Romanos 10, 17, ¿de dónde viene la fe? Viene de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, en las reuniones de los discípulos verdaderos, la meta es alcanzar la fe, crecer en la fe por medio del estudio de la palabra, ya que la palabra es la fuente de la fe. Ahora, cuando nosotros por medio de la palabra llegamos a tener una fe cada día más fuerte, ¿qué pasa? Tenemos gozo, paz, mansedumbre. Tenemos, como dice Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu. Estamos felices, tenemos emociones, pero no es que buscamos primero las emociones, buscamos primero la fe por medio de la palabra y ella produce el gozo, la alegría y todas estas bendiciones que Dios promete a los que se guían por el Espíritu. Pero ahora, fijémonos fijémonos en el emocionalismo. La idea del emocionalismo es que hay que comenzar sobre todo con las emociones. Y en las reuniones, todo está diseñado para aumentar las emociones, que uno comience a sentir cierta alegría, cierta, que todo está diseñado para que se mueva, para que llore y todo eso. Porque la idea es que por las emociones así uno puede alcanzar la fe. Por tanto, el que tiene más emociones, dicen ellos, eso es un gran hombre de fe. Hay personas que dicen que ser grandes hombres de fe y apenas leen un poco en la Biblia, quizás un versículo aquí, un versículo allá para mencionar de vez en cuando, pero no podrían decirle lo que significa el libro de Filipenses. Oh, son grandes hombres de fe porque lloran mucho o se ríen mucho, pero descuidan la palabra. Es el problema principal con este cuarto tipo de error, que es el emocionalismo. Detrae a la gente de la cabeza a Cristo. Se enfoca en visiones, en sueños, en profetas modernos y se pierde la vista de Cristo. Ahora bien, todos estos sistemas erróneos tienen varias cosas en común. En primer lugar, todos son atractivos. Un hermano en Georgia que me viene a la mente cuando doy un mensaje de este tipo,
volvió a la iglesia tradicional, a la romana, habiendo conocido la verdad. Hermano, ¿cómo puede hacerlo? A él le gusta el arte, le gusta la música clásica, le gusta el ambiente. Otros quieren otro tipo de música, con tambores, guitarras, y la música es una gran atracción en muchas iglesias. Beverly me dice, es mi esposa, yo entiendo eso, a mí me gusta eso también, se ve muy divertido. Y un sistema erróneo sí, es atractivo, hasta es divertido. Son fáciles. No hay que estudiar la Biblia. En la iglesia tradicional, la iglesia te dice lo que debes de hacer. No tienes que ser responsable tú. En, en el emocionalismo, no tienes que leer la Biblia, solamente tienes que sentir algo y lo que tú sientes es la voluntad de Dios o algún profeta te dice. Son fáciles, son populares. Los grandes catedrales que se llenan de gente indica que son populares. Y no solamente hay los grandes templos de los protestantes. Y mientras tanto, ¿dónde se encuentra la verdad? Muchas veces entre pocos individuos, en grupos pequeños. Había una señora en otro país que estudió y aprendió la verdad en el Internet, aprendió. Era miembro de una iglesia protestante como esa que se reúne en uno de esos locales como se ve a la derecha. Pero ella comenzó a ver cómo aceptar la salvación al arrepentirse y bautizarse. Es cierto, dijo ella. Ella vio la importancia de perseverar. Donde ella iba decían, una vez salvo, siempre salvo. Hasta llegó a bautizarse en Cristo. Pero entonces le tocó ir para estar con los hermanos que enseñaban estas verdades. Pues se reúnen, si me acuerdo bien, en algo como un garaje, 20, 25 hermanos fieles. Pero al ver esta pequeña congregación de hermanos humildes, hermanos de menos recursos, ella comenzó a extrañar su gran templo, la música, el predicador dinámico y volvió. Yo sigo esperando que algún día vuelva a las verdades que aprendió, pero muchas veces la verdad, o mejor dicho, casi nunca, la verdad se encuentra en los sitios populares. El error es popular. La verdad no es tan popular. Otro algo más que los sistemas erróneos tienen en común. Adoran a Dios conforme a sus gustos, no tanto conforme a la palabra de Dios. Y ahí vemos bautismo de infantes, el echar unas gotas de agua, bautismo para testimonio público, ah, todo eso vemos en la enseñanza. Y ya hemos hablado de la adoración a estilo del espectáculo. Yo a veces me pregunto, Pedro, Pablo, María, Apolos, Aquila, Priscila, los discípulos del primer siglo, si pudieran ellos entrar en un sitio como este, ¿se sentirían cómodos? Aquí estoy bien. Yo sé que estarían maravillados, pero nada cómodos, pero es popular. Y las doctrinas populares, fácil bautizar al niño, el bautismo para testimonio público, el bautismo de Cristo tiene un propósito. Y su propósito no es para testimonio público, es para perdón de pecados. Y casi todos los bautismos evangélicos no tienen este propósito. Dicen, tú fuiste salvo al levantar la mano, al repetir una oración.
Y ahora, ya que fuiste salvo hace algún tiempo, te podemos bautizar con mucho gusto cuando hay un grupito y puedes bautizarte para testimonio público. Pero no es el bautismo de Cristo, es el bautismo del hombre. Pero todos estos errores son peligrosos, pero no es su error fundamental. El hecho de que no enseñan, como hemos hablado, de cómo recibir la gracia de Dios. El problema fundamental es que no están contentos con las escrituras. Los, los que vienen del compromiso, ellos quieren interpretar la Biblia en base de la cultura. La cultura tiene más peso que la Biblia. El que viene del tradicionalismo. Dice que se necesita la tradición aparte de la Biblia. A ellos que les gusta especular, dicen que se necesitan de los escritos de Elena White aparte de las escrituras. O la Atalaya, la revista La Atalaya, aparte de las escrituras. Los emocionalistas dicen, necesitamos profetas modernas, necesitamos de sueños, lenguas, etc. Ahí está el problema. Casi todos dicen que las escrituras no son suficientes. Hay que tener más. Ahí está. ¿Cómo combatir el error religioso? Con el amor de Dios. Querer la verdad sobre todo. Aquí un texto interesante. Proverbios 23:23. Ustedes lo habrán oído sin duda. Compra la verdad y no la vendas. ¿Cuáles son algunas cosas que tientan a la gente vamos a volver a vender la verdad? Los pocos números, como mencioné, algunos no quieren reunirse en un garaje o en una tienda alquilada. No, quieren muchos números. Pero los primeros cristianos se reunían en las catacumbas, en las cuevas. Hoy muchas veces se reúnen en los sótanos, pero no vendamos la verdad por tener muchos números. Complicaciones sociales. No hay jóvenes, no hay personas de mi edad. Ah, no, aquí no hay, con mis gustos, aquí no hay partidos para el matrimonio. Y yo entiendo, cuando somos pocos, como muchas veces somos, en la verdad, a veces es difícil, pero aunque sea pequeña la iglesia, siempre hay personas que nos quieren y de más importancia, siempre hay personas que podemos servir, por más pequeña que sea la congregación. No veamos el discipulado de Cristo en base de lo que recibimos. Recibo atención de los jóvenes, recibo atención de la gente de mi edad, sino la pregunta que vale es, ¿dónde está la verdad y dónde puedo servir a Dios conforme a la verdad? Por favor, no vendas la verdad por complicaciones sociales. No vendas la verdad por nada. Quédate con la verdad, aunque aquellos que proclamen la verdad tengan sus imperfecciones. Y a veces así es el caso. Pero la verdad es la verdad, aunque haya imperfecciones alrededor de ella. Ok. A veces al dar un mensaje de este tipo, algunos me preguntan, Gardner, ¿estás diciéndote que todos aquellos que se confunden con estos errores irán al infierno? Yo no soy el juez. Dios sí es misericordioso. Lo dejemos en manos de Él. Pero sí puedo decir que si nos dejamos engañar por esos falsos caminos, ponemos nuestra alma en gran peligro. Si nos dejamos engañar por esos falsos caminos, nos alejamos así de Cristo.
No lo hagamos, no vendamos la verdad, quedemos con Cristo, quedemos con aquellos que buscan a Cristo solamente a través de su palabra. Quedemos con aquellos que traten de imitar a Cristo y a los primeros discípulos, por más faltas que tengan. No busquemos atajos, no busquemos lo popular. En el día de juicio, la pregunta no será, ¿te gustó tu religión? No, eso no va a ser la pregunta importante. ¿Cuál será la pregunta importante? Primero, ¿has sido lavado en la sangre de mi Hijo Cristo? Y luego, ¿quedaste fiel a Cristo? ¿Quedaste fiel a su pueblo? Apocalipsis 2:17, 2:10 dice, y lo tengo en otro, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Es la gran promesa que tenemos si quedamos fieles a Dios, que Dios nos ayude a hacerlo. Muy bien, muchas gracias, hermano David. Le devuelvo el micrófono.